Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridos amantes de las series turcas y seguidores incondicionales de nuestro galán favorito, hoy les traigo una exclusiva que nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora, porque Can Yaman no deja de sorprendernos, y esta vez no tiene nada que ver con un romance escandaloso ni con un nuevo amorío en el set de grabación, aunque, pensándolo bien, podríamos decir que sí se ha enamorado perdidamente, pero no de una mujer, sino de algo mucho más irresistible y sabroso que ha encontrado en su paso por España. Como todos saben, nuestro querido Can ha estado pasando una temporada larga en nuestro país, específicamente en las paradisíacas Islas Canarias, y parece que el sol, la playa y la calidez de su gente no son lo único que se va a llevar en el corazón cuando regrese a casa, porque durante su estancia en Tenerife, donde ha estado rodando su más reciente y espectacular proyecto, Can Yaman ha caído rendido ante los encantos de la gastronomía local, y esto es algo que nadie vio venir, porque cuando pensamos en una estrella internacional de su calibre, imaginamos dietas estrictas y platos gourmet de restaurantes con estrellas Michelin, pero Can, con esa humildad y esa curiosidad que lo caracteriza, ha demostrado una vez más que es uno de los nuestros. Recientemente, el actor estuvo charlando con Tamara Falcó en una entrevista exclusiva para Movistar Plus, y, entre risas y confesiones, salió el tema que todos queríamos saber, y es que cuando Tamara le preguntó cuál era su plato español favorito, imaginando tal vez que diría la paella o el jamón ibérico, Can no dudó ni un segundo, y soltó una respuesta que ha hecho vibrar a todos los canarios de orgullo. Con una seguridad aplastante, Can confesó que después de 3 meses intensos de rodaje en Tenerife, su corazón gastronómico pertenece a las papas arrugadas con mojo y al gofio. Sí, lo han oído bien. Nuestro turco favorito se ha vuelto loco por el mojo picón y ese sabor tan auténtico de las islas. Imaginen por un momento la escena: Can Yaman sentado frente a un plato de papas arrugadas, mojando con gusto en esa salsa roja o verde, disfrutando de cada bocado como si fuera un manjar de los dioses. Es fascinante ver cómo se ha mimetizado con la cultura local. No es solo un actor que viene, graba y se va, él se involucra, vive la experiencia y absorbe las tradiciones. De hecho, esto no es algo aislado, porque durante su paso por el programa La Revuelta, ya habíamos notado ese brillo especial en sus ojos al hablar de las Islas Canarias. En esa ocasión, demostró un interés genuino por la lucha canaria, una tradición ancestral que requiere fuerza, destreza y respeto, valores que sabemos que Can aprecia muchísimo. Se le vio muy atento, observando cada movimiento, preguntando, queriendo entender la esencia de la lucha canaria durante su visita, y dicen las malas lenguas, o más bien las buenas fuentes que estuvieron cerca, que su actitud fue impecable, siempre respetuoso, siempre curioso, creando un vínculo casi mágico con la gente de las islas. No es de extrañar que ahora, al hablar de la comida, lo haga con tanta pasión. Ese "me gusta mucho" que soltó en la entrevista no fue un cumplido por compromiso, fue una declaración de amor culinario en toda regla. Pero, mis amores, no todo es comida y placer, porque la razón principal por la que Can ha estado disfrutando de estas delicias es por trabajo duro. Actualmente, está inmerso en El laberinto de la mariposa, una serie que promete ser un éxito rotundo y que nos tiene a todos contando los días para su estreno. La trama suena tan intensa como él mismo. Interpreta a un agente secreto, cuya carrera intachable se desmorona tras una traición imperdonable. De la noche a la mañana, pasa de ser el héroe a ser el fugitivo más buscado del país. Imaginen la tensión, la adrenalina, ver a Can corriendo, luchando por demostrar su inocencia y tratando de detener un robo millonario contra las arcas del Estado. Y por si fuera poco drama y acción, por supuesto que hay espacio para el amor, porque, ¿qué sería de una serie de Can Yaman sin esa chispa romántica que nos derrite? En esta historia, descubrirá que el amor puede ser su punto más débil, esa vulnerabilidad que los enemigos pueden explotar, pero al mismo tiempo, será la herramienta decisiva que necesitará para sobrevivir en este juego mortal.
Es una dualidad fascinante que estoy segura de que Khan interpretará con esa maestría emocional a la que nos tiene acostumbrados. Además, no está solo en esta aventura. El elenco es de lujo, con actrices españolas de la talla de María de Nati, Andrea Duro y Michelle Calvo. La química en pantalla promete ser explosiva. Se rumorea que el ambiente en el set es fantástico y que Khan ha congeniado de maravilla con sus compañeras. Ahora, el rodaje ha dado un salto y la segunda etapa ha comenzado en Madrid. Dejó atrás los paisajes volcánicos de Tenerife y sus amadas papas con mojo para sumergirse en el ritmo frenético de la capital española. Me pregunto si en Madrid encontrará algún restaurante canario que esté a la altura de lo que probó en las islas, o si quizás él mismo intentará preparar la receta en casa. ¿Se imaginan a Khan Yaman con un delantal, machacando ajos y pimientas para hacer su propio mojo? Esa es una imagen que, sinceramente, pagaría por ver. Lo cierto es que este vínculo con España se está haciendo cada vez más fuerte. No es solo trabajo, es una conexión cultural y emocional que está echando raíces profundas. Es increíble ver cómo un actor internacional puede llegar a un lugar y no solo ser una estrella inalcanzable, sino convertirse en parte del paisaje, apreciar los sabores sencillos y tradicionales, y hablar de ellos con tanta naturalidad en televisión nacional. Esto dice mucho de la calidad humana de Khan, de su sencillez a pesar de la fama mundial que le rodea. Nos demuestra que al final del día, los pequeños placeres como una buena comida, son los que realmente dejan huella en el alma, incluso más que los premios o los aplausos. Así que, mis queridos seguidores, estemos muy atentos a los próximos pasos de Khan en Madrid. Con el rodaje de El laberinto de la mariposa, avanzando viento en popa, seguro tendremos muchas más noticias, fotos filtradas y quién sabe, quizás descubra una nueva obsesión culinaria en la capital. ¿Será el cocido madrileño su próxima conquista? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, nos quedamos con la dulce imagen de nuestro galán disfrutando de las Islas Canarias y llevándose un pedacito de su sabor en el corazón. Y es que al final, no es casualidad que Khan se sienta tan cómodo aquí. España tiene ese fuego que a él le encanta, y nosotros le devolvemos ese cariño multiplicado por 1000. No cabe duda de que este país ya es su segunda casa. Seguiremos cada paso, cada rodaje, y por supuesto, cada plato que pruebe, porque si algo nos ha enseñado Khan, es que la vida se saborea mejor con mucha pasión. Qué suerte tenemos de tenerlo tan cerca y de verlo tan feliz entre nosotros. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.